buenos días con todos. Para la Universidad UTE es sin duda un honor apoyar a la Universidad San Francisco de Quito en este Congreso Internacional Periodismo en Debate, que en esta ocasión analiza el neoperiodismo y que desde hace años atrás sin duda actualiza los conocimientos de nuestros estudiantes, de nuestros docentes. Para quienes ejercemos la comunicación y el periodismo, sin duda la pandemia nos dejó varios aprendizajes y yo diría que muchas lecciones. Es necesario e imperante que en toda sala de redacción se propongan temas relacionados con la salud, con la ciencia, con la tecnología. Es necesario que en toda agenda de medios de comunicación contemos con invitados especialistas en salud, ciencia, tecnología, pero sobre todo es necesario formar a nuestros profesionales en periodismo científico para tratar estas temáticas. Y es que no nos imaginábamos que desde nuestro espacio teníamos que combatir a otro gran enemigo más fuerte que la pandemia, la desinformación. Es por ello que el foro de hoy lo hemos denominado ¿Cómo cubrir temas de salud más allá del COVID-19? Y es que la forma de hacer periodismo está cambiando, está renovándose para conectar con las audiencias y es momento de aplicar los cambios. Para ello, quiero agradecer en primer lugar la presencia de todos ustedes, pero especialmente de nuestros panelistas, a quienes les agradecemos por su tiempo para compartir esta mañana con nuestros estudiantes y docentes. Quiero dar la bienvenida a Tania Balbuena. Ella es epidemióloga y periodista científica del medio digital N+1 en Colombia. A Esteban Ortiz, médico, profesor e investigador de la Universidad de las Américas en Ecuador y conductor de espacios de salud en reconocidos medios de comunicación como Teleamazonas y FM Mundo. José Pichel, periodista especializado en ciencia y tecnología de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de Ciencia y la Tecnología DICIT en España. Pampa García Molina, periodista española especializada en ciencia y tecnología, y Beatriz Robles, licenciada en ciencia y tecnóloga de los alimentos y también divulgadora científica en España. Este foro estará moderado por nuestra docente de la Universidad UTE, quien es experta en periodismo científico y coordinadora de CUNA, una comunidad de divulgadores científicos y ancestrales del Ecuador. Se trata de Sofía Cabrera. Sofi, muy buenos días y adelante con este foro. Todos ansiosos de aprender entonces de esta temática que el día de hoy le hemos denominado ¿Cómo cubrir temas de salud más allá del COVID-19? Adelante. Muchísimas gracias, querida Joa. Buenos días con todas las personas que están conectadas en este foro y muchas gracias a nuestros panelistas del día de hoy. Voy a pedirles que por el tiempo, para poder tener la mayor posibilidad de tener respuestas de su parte, tengamos una pronta respuesta de 1 minuto y medio cada una, ¿sí? Y al público que está asistiendo también le invito para que pueda compartirnos sus preguntas y sus inquietudes sobre la temática que vamos a abordar el día de hoy. Así que bueno, yo quisiera empezar con un tema súper importante que es como lo que ya mencionaba Joana, ¿no? El tema de cómo la pandemia de COVID-19 nos ha marcado las agendas mediáticas y en ese sentido nos ha dejado algunas reflexiones y algunos aprendizajes. Quisiera empezar este foro en el que cada uno de ustedes pudiera reflexionar sobre los principales desafíos que tenemos ahora de la cobertura de temas de salud con las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19. Voy a empezar entonces con Tania Balbuena. Bueno, un cordial saludo para todos. Gracias por la invitación. Y para mí fueron 3 muy importantes. El primero, conocer qué es lo que implica hablar de una nueva enfermedad o hablar de una enfermedad en general, ¿no? Entender la ciencia detrás de esa enfermedad. A veces hablábamos mucho de algunos temas de salud, pero no con una profundidad, más allá de volvernos científicos, sí entender el lenguaje y los conceptos que son científicos y se vuelven mediáticos, entender un poquito sus criterios para poder abordar con nuestros entrevistados una conversación que proponga y que genere una conversación con la sociedad. Asimismo, también el tema de abordar con criterio periodístico otros temas alrededor de salud. La salud no es solo el tema clínico, sino también vemos unos determinantes sociales de la salud, que en caso de pandemia pues lo vimos abordado, qué está pasando con gobierno, qué está pasando con diferentes sectores, si hay barreras de atención y entre otras cosas como la economía, la política, que se vieron interconectados con el tema. El segundo punto es la salud mental de nuestras audiencias. No se nos puede olvidar que hablar temas de salud hace que nuestra audiencia tome decisiones
decisiones y también sienta emociones. La idea es generar conversación y generar entendimiento de los temas, no generar miedo. Y eso creo que también lo aprendimos muy bien. Y en tercer punto, trabajar con la incertidumbre. COVID nos enseñó que la salud, el periodismo de salud, se trabaja con mucha incertidumbre. El periodismo y nuestro rol es hablar de esos contextos. No teníamos respuestas certeras, pero sí podemos darle un contexto a nuestra audiencia para que vaya entendiendo los procesos. Gracias, querida Tania. Vamos ahora con con Pampa. Quisiera que nos comentes también la experiencia desde liderar una agencia de noticias que tuvo que enfocar muchísimo sus esfuerzos para hablar sobre esta nueva enfermedad. Pues muchísimas gracias por haberme invitado a esta jornada. Gracias, Sofía. Yo en la agencia SYNC pues llevamos muchos años muy habituadas a hablar de periodismo de salud y periodismo de ciencia, de forma que yo siempre digo que el trabajo en la pandemia no ha sido muy diferente desde el punto de vista cualitativo, es decir, hemos hecho lo mismo que ya llevábamos haciendo muchos años porque somos periodistas especializadas en ciencia, salud, medio ambiente y tecnología, pero sí que ha cambiado de una manera muy cuantitativa y eso, ya sabéis que muchas veces si el cambio cuantitativo es tan grande, pues las cosas se convierten en otras, ¿no? Se producen ahí fenómenos colectivos, ¿no? Emergentes. Entonces, de la parte más compleja, me gustaría detenerme en las dificultades más importantes que hemos tenido durante el periodismo, o sea, para hacer periodismo durante la pandemia, que tienen mucho que ver con informar sin alarmar, pero informar de manera clara y hacer un periodismo de ciencia y de salud que tenga un servicio público, porque se ha demostrado más que nunca la importancia del periodismo especializado desde ese punto de vista, con una función clara de servicio público. Entonces son 4 los retos que hemos abordado y muy brevemente os digo cuáles yo creo que son. En primer lugar, necesitábamos dar una información rápida, urgente. Las cosas que estaban sucediendo en el mundo de la ciencia y en el mundo de la salud y de la sanidad eran urgentes. El público quería leer las noticias ya, porque los problemas eran urgentes. Por un lado, esa urgencia. Por otra parte, queremos esa información validada por expertos, que sea fiable. No nos vale cualquier respuesta. Y muchas veces esos dos factores combinan mal, ya lo sabemos todos, ¿no? Esa urgencia y esa fiabilidad hay veces que pues que no son posibles, que quizá haya que contar las cosas un rato después. Además, hemos querido dar una comunicación clara, es decir, no detenernos tanto en los tecnicismos, puesto que en esta ocasión no estábamos hablando solamente sobre resultados de investigación, que muchas veces los contamos de forma que probablemente lleguen a las personas más interesadas, sino que aquí era toda la sociedad la que estaba mirándonos. Todo el mundo debía entender aquello que les contábamos. Todo el mundo debía entender la diferencia entre una PCR y un test de antígenos y un test de anticuerpo, aún sin tener ni idea de este tipo de conceptos. Hablar de forma clara para un público especializado y dar esos mensajes útiles, ¿no? sin simplificar tampoco demasiado la información, porque muchas veces los temas son muy complejos. Y por otra parte, dar una información que fuera realmente relevante, es decir, se han publicado infinidad de papers y de preprints durante la pandemia y ese trabajo de selección, de curación de contenidos, ¿no? Y como de prescripción de contenidos científicos ha sido pues una tarea en la que yo creo que los periodistas especializados hemos tenido un papel fundamental. ¿Qué es lo que hay que contar y qué es lo que no merece la pena contar? Porque lo que vamos a hacer es confundir al público. Yo creo que con esto, o sea, estas 4 claves de la urgencia, la fiabilidad, la claridad para dar mensajes que en realidad son complejos y la selección de aquellos contenidos más relevantes han sido las 4 apuestas más complicadas a la hora de hacer periodismo en la pandemia. Gracias, Pampa. Y desde la comunidad médica, en el caso de Ecuador, tuvimos figuras como Esteban Ortiz que se posicionaron en redes sociales. ¿Por qué, Esteban? ¿Cuál fue la motivación? Y ahí empieza el desafío también. Y bueno, muchas gracias, qué gusto y honor estar aquí con ustedes y les pido mil disculpas si es que yo me introduzco en su campo de acción porque yo no soy periodista y obviamente lo que yo hago es comunicación médica desde las diferentes plataformas. En ese sentido, yo desde hace más o menos 4 años aprendí
que la importancia de comunicar efectivamente temas de salud contribuyen a la promoción de salud. Y la promoción de salud es el puntal fundamental de los cambios en hábitos en las personas y de tener una mejor salud en la comunidad. Obviamente aquí están Pampa y todos ustedes son expertos en el tema de comunicación, pero yo no sé cómo funciona en otros lados que no sea el Ecuador. He vivido en Inglaterra y he vivido en Canadá y obviamente es diferente al mundo en desarrollo. Aquí en el Ecuador la política pública no se hace usualmente basada en evidencia y en criterios técnicos. Y obviamente yo encontré que la divulgación científica también puede ser un vehículo importante para promover el cambio de la política pública. ¿Por qué? Porque a los políticos, si algo no les gusta, es que en un medio de comunicación hablen de su rol como gobernantes. En esa lógica, pues desde hace unos 4 años nosotros estamos transformando el conocimiento científico a la divulgación científica a través de distintos medios de comunicación. Y obviamente en la pandemia, pues yo tenía clarísimo que la gente busca información que no sea subjetiva y que sea lo más basada en una evidencia, que el rol que yo tenía era el de traducir los 2, 3, 4, 5, 6 trabajos científicos diarios que me tocaba leer, primero para entender yo y después para poder comunicar. Y pues y en esa lógica tú encontraste las plataformas de redes sociales que son sumamente importantes para después pues escalarte a medios de comunicación local e internacional y darle al espectador información que lo que hace es aportar con conocimiento. Y esta forma de pedagógica de enseñarle a tu comunidad pues es la que te da la oportunidad de tener, ya sean seguidores en redes sociales o ya sea televidentes o ya sea radioescuchas. Cuando tú generas esa conexión, la que yo hago relación médico-paciente con mis pacientes, también las puedo hacer relación emisario y mensaje a través de quien recibe. Por lo tanto, creo que es muy importante que en este punto la pandemia pues también nos ha servido a la parte de la salud pública y a los que hacemos salud pública como para posicionar un tema que en muchos lados, como en el Ecuador, pues estuvo olvidado y que tenía un rol importantísimo comunicacionalmente hablando, pero basado en muchas veces conflictos de interés. Tú veías cómo los médicos nos retorcíamos porque se promocionaba el consumo de algún medicamento que como médicos sabíamos que es contraproducente, pero el medio de comunicación, por obvias razones, pues publicita ese tipo de información. Entonces creo que fue importante llegar y romper eso, ¿no? Gracias, Esteban. Beatriz, ¿cuál es tu experiencia también desde el manejo de las redes sociales y los desafíos? Sí, muchas gracias. Muchas gracias a todos, en especial por la invitación, por dejarme participar en este foro de periodistas, aunque mi tarea también es de comunicadora de ciencia, especializada en alimentación. El mayor reto que tuvimos indudablemente fue el reto de la desinformación. Se estaba generando cantidades ingentes de información, igual que está pasando en todos los sectores, pero en el tema de salud y COVID fue una auténtica explosión. Y el ser capaces de filtrar esa información y, como muy bien decía Pampa, de frenar y decir, no puedo publicar esto, no puedo decir si esto es verdad, si esto no, hasta que no tenga más evidencias, hasta que no tenga información más sólida, aunque me estén preguntando de los medios qué pasa con este alimento, que no puedo dar esta información. Y eso también es difícil muchas veces, porque se pide una divulgación de urgencia, se nos pide respuestas rápidas que no teníamos en ese momento. Eso fue un verdadero reto. Pero además yo creo que puso de evidencia el mayor desafío que vamos a tener como comunicadores de aquí en adelante, el tema de la desinformación. Desinformación social, cultural, política, económica, y que está cambiando el mundo y que está modificando incluso los procesos electorales. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto, tenemos que saber
que simplemente desmentir la desinformación no va a conseguir vencerla, sino que tenemos que dotar a la población de herramientas para que puedan hacer un análisis crítico de la información que les llegue y empoderarles para que sean ellos mismos filtros y soldados a favor de la buena información y actúen como barreras de la desinformación. Gracias, Beatriz. Y José, tú, desde tu experiencia igual de la agencia DICI, también trabajando con diferentes países y diferentes delegaciones en un país. Hola, buenas tardes a todos, buenos días a algunos de vosotros y nada, digo lo mismo que mis compañeros, muchas gracias por haberme invitado a participar en este foro que me parece tan interesante, sobre todo porque ya tenemos cierta perspectiva de lo que ha sido la pandemia y de los retos que nos imponía, ¿no? Que nos imponía ese momento a los medios de comunicación y en particular a quienes estamos especializados en temas de ciencia. Yo creo que fundamentalmente, como decía Pampa hace un momento, digamos que lo que hacíamos era perfectamente válido para el momento de la pandemia. Lo que pasa es que lo teníamos que hacer con más urgencia y en mayor volumen. Es decir, había una demanda social de respuestas sobre lo que estaba sucediendo, había una demanda social de información inmediata, urgente, que había que atender de alguna manera y sin embargo nos enfrentábamos en un primer momento a una falta de información tremenda porque, claro, no podías buscar papers sobre COVID, no existía esa información científica ya fiable generada. Y por otra parte, como estabais comentando también, después en un segundo momento nos enfrentábamos a ese exceso de información que realmente no era información en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, yo sí distinguiría quizá ese primer impacto que tenía la pandemia, la falta de datos, la falta de información, la falta de investigación y un segundo momento en el que de repente empiezan a aparecer estudios de todo tipo, algunos de ellos no fiables, y ahí es donde entra el periodismo, donde tenemos que hacer nuestro trabajo de contrastar, de buscar fuentes, de acudir a expertos. Así que yo como lecciones diría que la pandemia ha reforzado lo que es el periodismo científico como campo especializado del periodismo y también el propio periodismo en el sentido de que bien entendido, bien hecho, tiene que dar respuesta precisamente a este tipo de situaciones, de crisis, de emergencia en la que los ciudadanos demandan información veraz, ¿no? En ese sentido, creo que una lección importante está en torno a las fuentes, es decir, ese discriminar los papers que realmente eran adecuados, eran relevantes, si realmente se iba acumulando información científica como para llegar a ciertas conclusiones o simplemente datos que nos podían contar directamente los propios investigadores, médicos, la gente que trataba directamente con los pacientes, en este caso de emergencia. También relativizar esas fuentes cuando no tenemos datos sólidos, no tenemos revisiones por pares, no tenemos datos acumulados bueno, como pasa en otras enfermedades, en las que muchas veces no hay conclusiones claras todavía después de décadas de estudio, y en este sentido se nos pedía un poco a los periodistas que diésemos titulares a partir de simplemente un paper aislado, ¿no? Y luego, para poder contrastar este tipo de información, las voces expertas, las voces que nos podían orientar un poco dentro de ese mare magnum de información, porque quizá evidentemente nadie era experto en el nuevo coronavirus, pero sí teníamos inmunólogos, virólogos que nos podían dar esa contextualización general, ¿no? Así que, bueno, yo creo que lo dejaría ahí, ¿no? Esas serían un poco las claves, pero desde el punto de vista de la información, creo
que se trataba de ser transparente, de ser honesto con el lector. Muchas veces se nos demanda dar un mensaje claro, un titular muy concreto, sobre todo a los que escribimos en medios digitales o en prensa. Al final tienes que titular cuando no hay certezas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que darle a los lectores o a los espectadores, a los oyentes, un mensaje que intente ser claro, pero también transparente, mostrando toda la complejidad que hay detrás de ese mensaje. Gracias, José. Completamente de acuerdo. El tema de la gestión de la información, sobre todo en este nuevo escenario que vivimos con la desinformación. Tenemos ya algunas preguntas en el chat, pero antes de entrar a esta parte de las preguntas que tenemos aquí, yo quisiera ahora consultarles sobre la temática que nos aborda ahora. Es el tema de, ya, tenemos la atención del público sobre un tema de salud tan importante como fue la pandemia de COVID-19. Hemos ya hablado también sobre las vacunas, seguimos hablando sobre las vacunas. Y en el caso de nuestros países, por ejemplo, no contábamos todavía con espacios especializados en ciencia. Ahora, ¿cómo trasladar todo este interés de una ciudadanía que está ávida por estos temas de ciencia, de salud, ¿no es cierto? Para trasladar ahora ese interés para que la gente siga informándose correctamente, ¿no es cierto?, sobre otros temas de salud que también son importantes y que por otro lado los medios de comunicación deben seguirle dando fuerza. ¿Qué nos dices, Pampa? Pues a ver, sobre esto yo tengo la percepción de que hay muchísimas lecciones y muchísimas enseñanzas que yo había aprendido sobre cómo comunicar la salud en años atrás y que ahora simplemente es que los estamos poniendo en práctica todo el tiempo de una manera muy visible. Y insisto en lo que decía antes y que luego también ha recalcado José, que es que el trabajo que estamos haciendo es pues, el mismo que hacíamos, pero con más intensidad. Respecto a la atención del público, yo creo que la hemos conseguido y soy optimista en este sentido. Pienso que la hemos conseguido y que probablemente no vaya a relajarse del todo esa atención, que vamos a seguir teniendo una fidelidad por parte de gran parte del público que antes no prestaba mucha atención a las noticias de ciencia y de salud y que ahora sí que lo va a hacer, porque también se está viendo cómo la percepción social de la ciencia y de la inversión en ciencia y de la inversión en salud pues ha mejorado. Es decir, la ciudadanía considera que estos temas son relevantes, que investigar en ciencia e investigar en salud es más importante que nunca y creo que se ha convertido en un tema de primera línea, ¿no? Para muchas personas para las que antes no era tan relevante. Y pienso que es una gran oportunidad para nuestra profesión para, de alguna manera, hacer una labor de alfabetización mediática porque se habla muchas veces de la falta de alfabetización científica de la gran mayoría de la sociedad y es cierto que hay un problema en ese sentido, pero también hay otro del que se suele hablar menos y que creo que es tan importante como el primero, que es la falta de alfabetización mediática, es decir, a la dificultad que tienen muchas personas para reconocer las fuentes de conocimiento, las fuentes de información que son realmente veraces y distinguirlas de las que no lo son. Y no solamente eso, sino para distinguir lo que es mera opinión de lo que es información o para distinguir lo que es pues, divulgación bien hecha de divulgación mal hecha o quizá no mal hecha, pero realizada con un conflicto de intereses mediante, porque también existe ese problema. Hay muchos divulgadores y divulgadoras que pueden tener conflictos de intereses pues por las empresas que les están financiando o por sus propios intereses espurios y al público general les suele costar distinguir ese tipo de conflictos, ¿no? Y también para diferenciar expertos en cada tema. Hemos visto muchísimo, por lo menos en la televisión en España, que al final en España nosotros que normalmente trabajamos en medios web pensamos que todo el mundo está en Twitter y que todo el mundo está siempre consultando
redes sociales y medios web y, sin embargo, en la última encuesta de percepción social de la ciencia que se publicó este año, se veía que el 70 y tantos por ciento, no recuerdo la cifra exacta, pero más del 70% de la ciudadanía española se ha informado de la pandemia a través de la televisión. O sea que a los periodistas nos sorprende mucho porque no es el lugar más idóneo para informarse de una manera pausada y con la complejidad necesaria sobre temas tan importantes como los relacionados con la pandemia, ¿no? Y hemos visto que hay un problema a la hora de escuchar a voces expertas en la tele, que las tertulias televisivas que suelen tener éxito y que están en horarios de máxima audiencia, pues aunque parece que son información, en realidad tienen mucho de espectáculo también, pues de debate muy enfurecido, bueno, pues con un tono muchas veces muy exaltado, etcétera, y que las personas que hablan en ese tipo de tertulias y debates no son expertas en todo y sin embargo salen semana tras semana hablando de cualquier tema que se les ofrezca, del que sea, da igual si es sobre la curva de contagios o si es un debate sobre si debería mostrarse los ataúdes en las portadas de los periódicos, que eso correspondería, por ejemplo, a un científico social más especializado en psicología y en temas de comunicación, o pues ahora mismo sobre el volcán de La Palma, que está todavía activo en España. Las mismas personas opinan sobre cualquier cosa, porque para la mayoría de la población, un científico ya es un experto por el hecho de ser científico. Y creo que en ese sentido, no sé si la palabra es educar, pero sí alfabetizar desde el punto de vista mediático a la población es algo que debemos hacer también los periodistas y decirle al público, de la misma forma que tú no te vais a ir a cortar el pelo a la consulta del dentista, ni te vas a ir a arreglar los dientes a la peluquera, pues tendrás que distinguir quiénes son los expertos en cada tema y también, sobre todo, la diferencia entre opinión, información y espectáculo. Totalmente de acuerdo, alfabetización mediática para también fortalecer la cultura científica. Y cuando Pampa habla sobre los programas de televisión, pues Esteban, tú, ¿no es cierto? El espacio Por Tu Salud nace durante la pandemia de COVID-19, un espacio a nivel nacional que obviamente ha tenido que enfrentar este desafío de hablar sobre COVID, pero también ya de otras temáticas de salud que son de interés de la población. ¿Qué nos cuentas? Bueno, sí, a ver, definitivamente muy al inicio de la pandemia, muy al inicio, cuando no sabíamos nada, cuando ni siquiera teníamos casos en el Ecuador, y se dio una oportunidad. Me invitaron a una entrevista en Televisión Nacional, 7 de la mañana, y claro, fue el mensaje muy claro desde el punto de vista de la comunidad, pues que hubo la invitación de un canal a un científico a dar ese salto y tuve muchas dudas. Me parece que hablamos, Sofi, te pedí consejos, te dije no sé qué hacer en este punto, porque ¿qué voy a hacer yo en un canal dando un segmento de salud cuando yo soy científico? Y claro, después de reflexionar entendimos que el poder que tiene la comunicación en lograr cambios y hábitos y generar conciencia en la población que te escucha, si es que lo haces de manera responsable, pues definitivamente es un plus. Entonces, en esa lógica, pues empezamos nosotros, y bueno, y solo para aclarar, mi querida Sofi, el segmento Por Tu Salud ha sido solo COVID, o sea, hablo hasta del corte de pelo en épocas de COVID, pero eso ha sido solo COVID. Sin embargo, pues ahí yo me defiendo un poco claro, y le hago un poco la contrapropuesta a Pampa y al resto de los panelistas, Tania, Beatriz. Yo como científico he estudiado el método científico y tú seguramente no puedes saber de todos los temas y como investigador, como experto en salud pública, soy mucho más experto en unos temas mucho más pequeñitos y obviamente pues me especializo en 2, 3, 4 cosas. En el COVID-19 pues definitivamente nos tocó a la par hacer investigación. Les cuento que nosotros publicamos 55 trabajos científicos en lo que va de la pandemia. O sea, a mí casi me botan de la casa porque mientras trabajaba, estudiaba y hacía la divulgación. Pero en esa lógica, el poder de divulgar, pues en televisión ha sido un reto importantísimo y me voy al punto nuevamente de considerar que cuando uno lo hace de forma responsable, tiene que tener la capacidad de usar términos como no está tan claro, no lo sé todavía, la información no es concluyente y que la gente en un contexto como el latinoamericano, que es en donde yo me desarrollo, lo trate de entender de la mejor manera sin darle tú
una opinión que se puede transformar en una verdad en la comunidad, porque eso hemos visto nosotros. Yo me cuido mucho de dar una opinión en televisión, pero al día siguiente me llegan 20 mensajes en Instagram y dice, doctor, usted dijo que me vacune con la tercera dosis y ahora estoy parado afuera del subcentro de salud y no me quieren vacunar. Entonces, en esa lógica hay que tener muchísimo cuidado porque lo que tú dices puede traducirse a un cambio en los hábitos de la comunidad. Por lo tanto, yo creo que el tema de televisión nacional, que yo hago muchas redes sociales también, y hablo de otros temas de salud. Por ejemplo, yo he sido una bandera que me ha gustado mucho, es la despenalización del aborto desde la visión de la salud pública, y lo he hecho 5 años o 6 años atrás. Entonces, hoy que salgo a veces en la televisión hablando del tema de salud pública en relación al aborto, pues ya recibo los comentarios, ¿y este doctor qué sabe? Solo sabe de COVID, ¿para qué habla de aborto? Entonces, claro, me baso en que la evidencia científica me permite consolidar un conocimiento y tratar de divulgarlo de la forma más responsable, entendiendo que lo que yo digo no es porque salió de mi estómago, sino que ha salido de un análisis de la literatura científica que hemos logrado consolidar y hemos puesto a disposición del público para que lo tome de la mejor manera. Ha sido un reto, es un reto, pues, y estamos todos los días aprendiendo de gente como ustedes, ¿no? Que definitivamente son quienes hacen periodismo científico, y yo soy nada más, como les digo, siempre digo que es un hobby, pero es un hobby que lo tomo con mucha responsabilidad por lo que conlleva, ¿no? Tania, justamente iba hacia ti porque creo que la situación de Colombia es muy similar a la de Ecuador, y en ese sentido pues tenemos también algunos desafíos sobre quizás lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal durante la pandemia desde la parte mediática y también desde las audiencias, ¿no? Sí, quería aportar que coincido con Pampa y con Esteban en una cosa. El principal criterio periodístico cuando elegimos una noticia es el interés público, y por eso digamos que nos podemos dejar un poquito llevar por la marea de la coyuntura, pero hay algo importante, y ese es el mensaje también para todos los que hoy nos acompañan en este foro, es: podemos en temas de periodismo de salud preparar nuestra edición. América Latina es un contexto social complejo, como les decía. No podemos abordar meramente el tema de ciencia porque hay unos determinantes más allá. Lo que decía Esteban, nos ha pasado a todos. ¿Qué pasa si solo explico esta parte y las personas toman decisiones, necesitan buscar ayuda? ¿Qué pasa con otras barreras sociales, económicas y hasta del mismo sistema de salud? Entonces, para eso siempre la recomendación es el trabajo en equipo entre las salas de redacción y, por supuesto, los que hacen ciencia, las asociaciones, las sociedades científicas y las organizaciones. Y ojo, los sectores transversales a esa toma de salud. El bienestar o la calidad de vida es transversal a muchos sectores, y eso es lo que lo dejó muy claro la pandemia. Entonces, el llamado también a quienes estamos realizando esta labor aquí en América Latina, en contextos tan difíciles, en contextos donde hay muchas desigualdades sociales, pues tenemos que analizar el contexto del país a nivel local. Ojo, hemos visto mucha información que es generalista a nivel nacional. ¿Qué está pasando a nivel local? Estamos dejando un poquito, digamos, disiparado esas realidades que tenemos en, digamos, esas áreas geográficas de difícil acceso. Entonces, esa recomendación de crear una agenda mediática más localizada, trabajar, digamos, con sociedades científicas para tener un poquito ese consenso, siempre nos va a ayudar, y tener también esa relación con el público, independientemente que hablemos de medios de comunicación masivos como televisión o prensa escrita, pero también se nos tiene que volcar un poquito a tratar de esa conversación bidireccional. Las redes sociales hoy no lo permiten, pero tenemos que buscar y entender qué es lo que está o qué está buscando el público responder, qué es lo que necesita esa comunidad. Entonces, el llamado también para todos los que están haciendo esto en sus países es: independientemente sea Colombia, sea Ecuador y sea otros países, veámonos también lo que está pasando a nivel nacional, a nivel local, y así vamos a poder ayudar mejor a la conversación, y siempre trabajando en equipo con sociedades científicas y medios de comunicación.
De acuerdo, hacer globales las historias locales es súper importante y creo que es una de las temáticas que nos deja la pandemia. José, quisiera ir contigo con una pregunta que nos hace Héctor Pesantes, ¿no? Héctor Pesantes habla sobre los medios pequeños, dice sobre cómo mantener el cumplimiento de los protocolos para no incurrir en la transmisión de ciencia, quizás porque no hay voceros científicos que se presten para quizás los canales pequeños. ¿Qué podríamos darle de recomendación o hablar de este tema para Héctor? Bueno, claro, evidentemente un medio de comunicación pequeño siempre tiene más dificultades quizás, primero de organización interna, de poder cubrir todo aquello que querrían y segundo de acceso a las fuentes, a los expertos y demás. Pero yo creo que precisamente en esta pandemia tenemos muy buenos ejemplos de periodismo, ¿no? Los que nos dedicamos al periodismo científico, bueno, por los motivos que hemos comentado antes, estamos muy especializados, ya sabíamos un poco a qué fuentes acudir, cuáles eran un poco los procedimientos. Hemos visto cómo desde otro tipo de medios de comunicación, otro tipo de medios incluso locales, se ha hecho muy buen periodismo. Y es que al final hemos visto en la pandemia que el COVID estaba afectando lógicamente a todo el mundo, estaba afectando a todas partes y los pacientes eran atendidos en todos los hospitales de todas las ciudades, ¿no? Bueno, pues en esos hospitales de todas las ciudades también había especialistas, había infectólogos, había médicos internistas, había urgenciólogos, gente que nos podía contar algo de la pandemia que quizá no era el mayor experto en virología a nivel nacional o internacional, pero que para ese público que tenemos en un medio local es no solo perfectamente válido por sus conocimientos, sino probablemente mucho más cercano a su realidad y que le podía transmitir el mensaje de una forma, bueno, igualmente válida y de alguna manera incluso más óptima, ¿no? Acercando algunos detalles al interés de ese público que pueda tener ese medio local. Entonces, yo creo que acudiendo a las herramientas que tiene el periodismo y acudiendo a las fuentes que tenemos a mano, siempre se puede hacer un buen trabajo. Gracias, José. Es verdad, buscar realmente los voceros en nuestro contexto. Beatriz, y en ese sentido, creo que la relación entre la comunidad científica, las y los periodistas es completamente importante para la difusión del conocimiento, ¿no? Para la divulgación científica. Y en ese sentido, ¿tú cómo ves este tema ahora futuro para hablar de temas de salud, como en este caso los que tú trabajas, el tema de alimentos, ¿no es cierto? Generando esta conexión periodistas-comunidad científica. Sí, realmente es fundamental esa conexión con los periodistas. De hecho, yo creo que una de las labores que hacen muy bien los periodistas es buscar las fuentes, invertir tiempo en detectar cuál es el experto de cada campo que les puede ayudar y que les puede dar una respuesta quizá no la más rápida, pero sí la más rigurosa. Y en este sentido, en mi relación con los periodistas, siempre trabajamos así. O sea, muchas veces me preguntan sobre un tema que quizá no controlo, si es de mi campo de actuación, herramientas para poder acceder a esa información, analizar esa información y darle una respuesta. Yo creo que eso es lo fundamental. El problema, efectivamente, como dice Pampa, es que a veces simplemente por el hecho de tener algunas herramientas en mi campo o en nuestro campo particular, a veces pecamos de querer abarcar demasiado y hablar de demasiados campos. Bueno, pues evidentemente yo en el campo de la alimentación sí te puedo ayudar, no te voy a poder ayudar en campos que pueden ser incluso transversales, o sea que podrían estar muy relacionados, pero si me preguntas por nutrición oncológica, por ejemplo, yo no voy a ser la persona más adecuada. Entonces, bueno, pues la relación de periodistas y con los periodistas y también
también por parte de los divulgadores saber derivar los temas y derivarlos a compañeros que realmente sean expertos en ese tema, creo que es importante en esta retroalimentación para crear además una relación periodista experto, entre comillas, una relación honesta y leal. A veces nos puede costar desde el punto de vista de los divulgadores, pero a veces es mucho más riguroso decir no lo sé y en esto no te puedo ayudar que tratar de abarcarlo. Eso creo que es importante. En cuanto a lo que hablábamos de la comunicación con el público, de la alfabetización digital que comentaba Pampa, creo que es importante también, desde luego la alfabetización digital va a tener que ser un pilar de la educación, no solo de las generaciones que vienen, que ya están mucho más acostumbradas a trabajar en este nuevo marco, sino también de las personas que tienen más edad, que son probablemente los más vulnerables precisamente por esa falta de alfabetización digital. Pero creo que también tenemos que enseñar al público cómo perciben la información, cuáles son esos procesos de percepción de la información, porque a veces no es que tengamos incapacidad para reconocer la mala información o directamente la desinformación, sino que es que a veces no tenemos la motivación para reconocerla. Y me explico. Cuando recibimos una información que es acorde con nuestras creencias, que asienta nuestras creencias previas, que va en continuidad con nuestros propios valores, tendemos a creerla, la procesamos de una forma mucho más rápida y la asentamos, nos la incorporamos de una forma mucho más rápida y cuestionando muchísimo menos, que si es una información que nos desafía, que rebate lo que pensamos, porque ahí lo que hacemos muchas veces es directamente darla por falsa y desecharla. Aquí tenemos que explicar al público que todos, por el mero hecho de ser humanos, tenemos una serie de sesgos cognitivos que están ahí que no podemos evitar y que no podemos evitar porque es que son los que nos permiten, bueno, pues cruzar la calle sin que nos atropelle un coche y tener las relaciones y la vida y la relación con el ambiente y la percepción de la información que tenemos. Pero conocer nuestros sesgos nos va a ayudar también a detectarlos. Y eso es lo que tenemos que hacer, detectar los sesgos, ser capaces de decir, esta información me incomoda, esta información no concuerda con lo que yo pensaba, pero a lo mejor esta información es real. Y de esta forma vamos a poder conseguir tener un pensamiento crítico y un criterio propio muchísimo más firme que... un criterio propio firme no quiere decir una posición inamovible en un tema, sino precisamente con esas herramientas, tener unos cimientos, tener una base para ir incorporando buena información, distinguir la buena de la mala e incluso poder cambiar sin ningún problema de opinión cuando ves que hay evidencias que desafían y que rebaten lo que estás pensando. Y otra cosa muy importante que creo que tenemos que trasladar como comunicadores, ya seamos comunicadores de ciencia, divulgadores, periodistas, al público, que es que detrás de la desinformación siempre hay una intencionalidad y no siempre lo tenemos claro. A veces nos parece que es información inocente, que es información graciosa, que, bueno, a lo mejor no es verdad, pero por si acaso yo la paso. Y detrás de esa desinformación siempre hay una intencionalidad que puede ser, bueno, la más evidente, económica, por ejemplo, que hagamos clic en un enlace, pero hay otras muchas intencionalidades que pueden ser pues, la mera obtención de visibilidad o de repercusión, de relevancia, lo que sea, pero debemos tener esto claro porque cuando colaboramos con esa desinformación, estamos colaborando con esa intención final que tiene el emisor de esa desinformación, que no tiene por qué ser el que nos lo ha mandado a nosotros, sino bueno, el creador de la desinformación. Intencionalidad, gestión de la información y sobre todo también el cómo percibimos la información. Pampa, tenemos aquí una pregunta de Valeria Bonilla, dice, ¿cómo se podría lograr una alfabetización científica y mediática en las zonas rurales? Es una
Gran pregunta, y según estaba hablando Beatriz, estaba pensando en que hay muchas ocasiones en las que yo oigo hablar del problema que tenemos con la gente joven, que la gente joven, bueno, pues está expuesta a muchísima información a través de las redes sociales, medios digitales, etcétera, y se hacen muchas actividades para que estas personas jóvenes puedan aprender a distinguir entre información y desinformación, y sin embargo, en personas mayores, que suelen ser aquellas, o sea, suelen ser las personas que viven en zonas rurales suelen ser más mayores, quiero decir, pues en ese público de las personas mayores no se suele detener quienes hablan de estos temas, o vamos, me incluyo, ¿no? No son el público que nos preocupa y sin embargo deberían serlo. Hay iniciativas que, por ejemplo, en España sí que se han puesto en marcha iniciativas en este sentido para hacer talleres de alfabetización digital sobre temas de salud para personas mayores y para personas de zonas rurales, que muchas veces se hacen a través de plataformas online, de forma que bueno, pues, es más accesible desde el punto de vista físico, porque lo complicado es llevar el taller a cada uno de los pueblos o de las aldeas o de las localidades, y sin embargo, bueno, pues durante la pandemia ya nos hemos acostumbrado mucho a seguir talleres de este tipo online, ¿no? Y a mí sí que es algo que me preocupa por eso, porque nos detenemos mucho en prestar atención a las personas jóvenes, pero eh, los mayores también existen y muchas veces se nos olvidan, como si no fuesen consumidores de información y como si no fuesen especialmente vulnerables, y lo son muy vulnerables en ese sentido. Eh, yo creo que es algo que además coincide mucho con la experiencia personal que podemos tener cada una y cada uno de nosotros, ¿no? Eh, las madres, los padres, los abuelos, las abuelas reenvían muchos mensajes que son bulos y que muchas veces les dices, pero no, hombre, ¿para qué me envías esto? Si está claro que es un bulo, o sea, te voy a explicar cómo reconocerlo. Bueno, sí, seguramente será un bulo, pero por si acaso, lo que decía Beatriz, sin darse cuenta de que extender esa desinformación es lo peligroso, ¿no? Porque alguien llegará a que se lo pueda creer, pero a mí me parece complejo por el tema accesibilidad. Luego, llegar a través de plataformas online es la forma más sencilla, pero también es cierto que no todo el mundo tiene acceso a una buena conexión a Internet, con lo cual hay una segunda discriminación ahí, ¿no? Nosotros en la agencia SINC tenemos un programa de alfabetización científica y mediática en aulas que se llama EducaSync. Entonces, consiste en la creación de una serie de recursos didácticos para el profesorado que están basados en contenidos de la agencia SINC, en nuestros reportajes, nuestras entrevistas, nuestros contenidos. Con eso se hacen unos recursos didácticos para que el profesor o la profesora pueda hacer una explotación didáctica de estos contenidos periodísticos en el aula. Y además de poner a disposición del profesorado estos recursos, que la verdad es que son muy útiles, también vamos a dar talleres a aulas de educación secundaria. Pero de nuevo, pues nos encontramos con ese problema que cuando es un aula en un pueblo muy pequeño al que cuesta mucho trabajo llegar porque no es cómodo para nosotras, pues nos lo pensamos más. Es que es cierto, es lógico, ¿no? No es lo mismo dar un taller en Madrid, en Valencia, en Barcelona o en Sevilla, donde tienes un acceso muy rápido a través del tren o del avión, que dar un taller en un pueblo donde aparte de ese tren tienes que tomar un coche o un taxi, etcétera. Entonces, bueno, es un problema y yo creo que ahí pues también hay algo que, que es muy potente, que es, por ejemplo, en el caso de niños y niñas o de adolescentes, pues el profesorado, porque es muy influyente en ese tipo de entornos. O sea, qué profesorado tengas en tu aula va a marcar pues esa manera de ver el mundo, porque seguramente vaya a ser más improbable que vaya alguien a tu aula a contarte las cosas, ¿no? Y ahí lo vemos muchas veces, recibimos solicitudes de colegios y de institutos de profesores que están tan entusiasmados con la posibilidad de que vayamos a dar uno de nuestros talleres, que al final, pues evidentemente hacemos el esfuerzo que haga falta para llegar hasta allí. Pero sí, es un problema que a mí también me preocupa.
Totalmente de acuerdo. Yo siempre les digo en clases a los chicos que yo creo que lo que debemos que hacer es convertirnos en los fact-checkers de los grupos de WhatsApp de la familia, así luego ya les caigamos mal, pero no hay de otra, ¿no? Hay que estar constantemente ahí verificando la información y estar compartiendo eso. Creo que, Tania, querías compartir algo sobre este tema. Sí, complementar que en América Latina es un poco más complejo también abordar estos temas en, en los diferentes, digamos, contextos sociales que tenemos. América Latina tiene diferentes culturas. Nosotros no solo hablamos español, hablamos otras lenguas nativas. Y tú sabes, Sofía, muy bien de eso porque estás trabajando en ello en Ecuador. Entonces, el desafío también es más grande en esa sensibilización del conocimiento científico. Y más que la ciencia es un producto humano y no podemos llegar nosotros como para en estas comunidades y como por ahí habían unas preguntas que hacemos a nivel local, es fortalecer esa conversación. Debemos tratar de ayudar a comprender o a explicar esa complejidad del conocimiento científico sin olvidarnos que este mismo tiene una construcción social de los hechos. Analizar que en esa construcción social debemos lograr esa conversación. Importante para nuestro trabajo y que nos ha funcionado mucho es que los temas de ciencia, salud, no solo abordarlos con los especialistas de ciencias de la salud o las ciencias naturales en general, sino también acompañarnos de las ciencias sociales, de entender a través de profesionales de la antropología, de la sociología o de la psicología, y a poder abordar realmente estos, digamos, estos sesgos cognitivos de información o qué pasa cuando yo hablo estos temas en este contexto social, qué está pasando con ese diálogo de saberes y las culturas, por qué de pronto hay un rechazo, por qué hay otra conversación, qué está pasando. Entonces, el llamado también aquí es evitar también la concepción de idealización de la ciencia como solo la tienen estos sectores, sino en nuestros trabajos periodísticos tener en cuenta que podemos apoyarnos y debemos realmente hacerlo, y eso es el consejo real, es vamos a abordar un tema de ciencia en América Latina, hagámoslo con mucha corresponsabilidad social. Analicemos el contexto de ciencia, pero no nos olvidemos del contexto social, porque así va a ser más fácil educar, informar y poder también empoderar a nuestras comunidades. Totalmente de acuerdo, Tania. Ahí el diálogo de saberes es importante y realmente en ese diálogo de saberes el conocimiento científico no se puede comparar con el conocimiento tradicional. Tienen dos estructuras completamente diferentes de entendimiento. Hay una pregunta de Byron Andino que le quiero hacer. Pampa. Perdona un momentito, solamente para apuntar una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha apuntado Tania. Yo creo que además durante la pandemia hemos aprendido a sacar del armario las ciencias sociales, que en muchos casos hay gran parte del público y también gran parte de los científicos biosanitarios o de los científicos de ciencias naturales que de manera tradicional han despreciado las ciencias sociales como ciencias de segunda categoría y sin embargo nos hemos dado cuenta de que una pandemia no es solamente un fenómeno biológico, es un fenómeno profundamente social, principalmente es un fenómeno social que tiene relación además con un virus y con la vida de las personas desde el punto de vista biológico, pero que sobre todo es social y que si las ciencias sociales no podemos ni entender la pandemia ni tampoco podemos informar adecuadamente sobre ella. Así que completamente de acuerdo con lo que ha apuntado Tania. Y yo creo que un buen periodismo de ciencia en este momento tiene que tener en cuenta las ciencias sociales, entre otras cosas, para saber cómo comunicar los mensajes. No vale de nada ir con un taco de papers y dar con la cabeza con los papers a la gente para convencerles de las cosas, así no se cuenta la ciencia. Hablemos de la pandemia o ya hablemos de pandemia o de la crisis climática. Estamos viendo que la manera de comunicar es clave a la hora de hacer llegar el mensaje. Y hay científicos sociales que están especialmente dedicados a estudiar eso, cómo contar la ciencia a diferentes tipos de público y hacer un periodismo de ciencia y una comunicación de la ciencia inclusiva, es decir, llegar a todo el mundo. No queremos llegar solamente a las personas previamente interesadas. Hablabais de personas del mundo rural
o de entornos más locales, pero hablamos de todo tipo de públicos. Personas con discapacidad también tienen derecho a entender la ciencia y a acercarse a ella de forma que les sea útil. Y hace poco leía una tribuna de mi compañera Cintia Refojo, que es la experta en educación dentro de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en la que decía, se está viendo que que hay públicos que no se sienten interesados por la ciencia, muy probablemente porque sienten que la ciencia no se interesa por ellos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que un grupo de personas o una persona se interese por lo que yo le estoy contando si eso que yo le estoy contando no tiene nada que ver con su vida, o simplemente si les estoy llamando tonto, ¿no? Porque desconfían de las vacunas? Bueno, pues desconfiar de las vacunas es un problema, pero no podemos llamar idiota a la persona que desconfía de las vacunas si lo que queremos conseguir es que aprenda a pensar y que aprenda a desconfiar de lo que hay que desconfiar. Porque desconfiar es sano, es normal, está bien desconfiar. Vivimos en un mundo donde, por supuesto, que hay un problema de desconfianza porque también hay engaños, pero ir guiando a nuestro público para aprender a dudar, ¿no? Y hacerles sentir implicados con lo que les estamos contando, en lugar de ese modelo tradicional en el que les estamos contando esa gran verdad y si no la entienden es que son unos incultos a los que solamente les interesan los programas del corazón. Bueno, pues tienen derecho por interesarse también por los programas del corazón sin que les estemos llamando paletos, ¿no? Y, en fin, ya me callo, porque si no me enrollo demasiado. No, está bien, muy bien. Gracias, Pampa. Totalmente de acuerdo. Contextualizar la información de acuerdo a nuestros entornos. Hay una pregunta de Byron Andino que le voy a hacer. No sé si es que ahí José, Esteban o Beatriz pueden responderla. Se ha hablado de los medios masivos en general. ¿Los medios comunitarios populares podrían ser un aporte para una mayor comprensión del contexto, lo que estamos hablando? En Argentina hay los médicos psicólogos populares del barrio y en algún lugar, país, no sé, ciudad, ¿se ha pensado en una alternativa mediática de comunicación similar? No sé si es que ustedes conocen alguna experiencia. Bueno, tomo la palabra porque creo que va muy al hilo de lo que se comentaba sobre la divulgación en las zonas rurales. Por ejemplo, pues hablamos de esos entornos locales, entornos pequeños, entornos en los que la población puede ser muy distinta de la audiencia que tienen los grandes medios de comunicación o que están buscando otras cosas. Entonces, ahí yo no conozco iniciativas concretas sobre la COVID, pero sí que creo que hay un papel muy importante por parte de las administraciones locales, al menos aquí en España. Administraciones locales, las más pequeñas, son los ayuntamientos o las diputaciones que agrupan los ayuntamientos. Entonces, sí que esa preocupación por llegar a los entornos más pequeños, a las comunidades más locales, creo que tiene que hacerse además desde otras formas de comunicación, porque quizá no están, como digo, donde estamos todos, ¿no? A lo mejor no están en Twitter, a lo mejor no están en Instagram, pero necesitan esa información. Además, ¿cómo se puede dar esta información? Es verdad que es un trabajo muchísimo más atomizado, porque ponemos un tuit y podemos llegar en un momento a miles, a decenas de miles, a cientos de miles de personas. Bien, tenemos que saber que este trabajo, el trabajo de divulgar en comunidades locales o en comunidades más pequeñas, va a ser completamente distinto. A lo mejor va a ser una charla en la que vamos a llenar una sala con 20 personas. A lo mejor no todas iban interesadas por el tema, sino que van porque es lo que es la charla que se da en la Casa de Cultura los miércoles y van a todas las charlas de la Casa de Cultura los miércoles. O sea, que es que los públicos y la motivación que les lleva a esa charla puede ser muy distinta. Pero me parece muy importante porque ese acercamiento con el público nos hace aprender a nosotros también. Nos hace aprender herramientas de cómo comunicar a públicos distintos. Nos hace
conocer, súper importante, cuáles son sus preocupaciones, porque a lo mejor estamos estudiando papers como locos y dedicando y haciendo unos mapas conceptuales enormes con miles de enlaces y tal para tenerlo nosotros todo claro, y cuando llegas a hablar con determinados públicos o con muchos públicos, lo que te preguntan es, vale, pero entonces, ¿yo puedo cocer las patatas y guardarlas en el frigorífico ese día o tengo que... Y claro, es que eso es lo que le preocupa, porque esa es la pregunta que se ha estado haciendo de toda la vida y que no sabe qué hacer con sus patatas o no sabe si llevar la mascarilla dentro del coche cuando va con su hijo, si son o no convivientes. Pues a lo mejor son esas pequeñas, pequeñísimas cosas y pequeñísimas dudas que les podemos resolver en ese momento porque nos consideran figuras de autoridad, porque fíjate, hemos ido a su pueblo, hemos ido a su municipio, estamos dando una charla y fíjate, esta persona que tiene tantos conocimientos o que escribe en tal medio de comunicación está aquí hablando con nosotros, escuchar cuáles son sus intenciones, sus inquietudes, nos hace no solo acercarnos a ellos y darles una información que van a poder aplicar ese mismo día en cuanto lleguen a casa y que van a difundir con su comunidad de personas que a lo mejor ni siquiera han podido ir a la charla porque están en otras preocupaciones, pero que les va a venir muy bien y a nosotros nos va a enriquecer muchísimo porque vamos a saber cuáles son esas preocupaciones. Que es verdad que nos llegan por otras vías, que nos llegan por Twitter, por un mensaje, pero bajamos más al campo de juego, concretamos mucho más el mensaje y nos hace ser conscientes de que tenemos que adaptar nuestro tono, nuestra voz, todo al público con el que estamos tratando. Entonces yo creo que es una forma bidireccional de enriquecerse y de hacernos a nosotros mejores divulgadores y dar de verdad un valor a las comunidades locales que a su vez van a actuar como vectores de esa información, porque las comunidades locales funcionan así, hay una comunicación muchísimo más estrecha y muchísimo más eficaz probablemente en el boca a boca que en otros ámbitos, en otros entornos. Y ojo que ahí, por ejemplo, los líderes comunitarios, los líderes de opinión de las comunidades pueden tener incluso muchísima más credibilidad que las personas externas a esas zonas. José, ¿qué quieres aumentar aquí? Bueno, creo que hay parte de lo que se está comentando, que estamos comentando, que tendría que ver casi más con las políticas de salud pública que con la labor del periodismo o incluso de la divulgación, ¿no? En el sentido de cómo hay que llegar a la gente y qué tipo de mensajes y a través de qué tipo de vías hay que hacerlo. Yo creo que incluso en la pandemia, ya que arrancábamos con ese tema, podríamos poner muchos ejemplos de cómo se gestionaron algunas medidas y algunas cosas que tienen que ver más con la información muy diferentes, que eran muy diferentes desde un punto de vista urbano o rural. Por ejemplo, estoy pensando en las medidas de confinamiento, las medidas sobre las mascarillas. Creo que en eso sí que seguramente en la próxima pandemia, si volvemos a vivir algo así, se va a gestionar de una manera diferente a cómo se ha hecho, porque creo que el impulso de tanto los que tienen que tomar las decisiones a nivel de político o a nivel de gestión, como los que informamos sobre estos temas, es pensar en el público urbano. Creo que en ese sentido estamos bastante sesgados ahí, ¿no? Y como al final mucha de la información sale de ese entorno urbano, como muchos expertos están en ese entorno urbano, se suelen poner ejemplos de la gente que le afecta a la ciudad, de los transportes públicos de la ciudad, de cosas que tienen que ver con la masificación, sobre todo en un tema como era la pandemia, y sin embargo no ponemos ese foco en otro tipo de cosas, de actividades, de otro tipo de sociedad que también existe y que al menos es el 50% de la mayoría de los países, ¿no? En ese sentido, claro, yo también hay una idea que desde que hemos arrancado este panel me sobrevuela y es el aclarar que, claro, nosotros como periodistas
Lo que tenemos que hacer es informar, es decir, mi responsabilidad sí está en esa alfabetización mediática que comentábamos y no está tanto en una alfabetización científica, ¿no? No es quizá en esa parte de mi trabajo la que yo tengo que asumir en ese sentido, pero creo que todo va implícito de alguna manera. Es decir, creo que hago una mejor información si le explico a la gente, sin hacerlo explícitamente, pero de alguna manera dejo de entrever en mis informaciones cómo funciona el sistema de la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, creo, y más focalizado en esta pregunta, creo que es importante pensar en cómo le afecta esa información que yo estoy dando a cada lector. Un poco en relación a lo que decía Beatriz. Al final es poner el foco en una información útil, en una información práctica. Cuando yo estoy hablando de las evidencias científicas sobre el uso de la mascarilla, al final el mensaje que estoy trasladando a la población, a cada uno de los lectores, es cómo tengo que usar yo la mascarilla, qué tipo de mascarilla tengo que usar, en qué situaciones, en qué momentos. Bueno, quizá eso no me viene en un paper, quizá eso no se lo pregunto a todos los expertos, pero quizá mi labor también, mi responsabilidad a la hora de informar es precisamente trasladar esa pregunta al experto y decirle, bueno, vamos a situarnos en un caso real, en una situación real. Vamos a darle una respuesta concreta al lector sobre las evidencias científicas, evidentemente, pero una respuesta concreta que aplicar a su día a día, ¿no? Y en ese sentido sí tengo esa responsabilidad de hacer una pregunta que sea más útil, más práctica, más concreta para la gente y pensando en que hay diferentes tipos de público, no pensando en un único público que suele ser, pues eso, esa persona que trabaja en la ciudad, que nos imaginamos como prototipo de quien lee nuestras noticias y realmente no es así. Nuestras noticias pueden llegar a cualquier tipo de público hoy en día con los medios digitales. Gracias, José. Completamente importante esta parte para entender que los públicos tienen que salir no solo desde la agenda mediática que nosotros vamos marcando, sino mucho más allá. Querido Esteban, hay una pregunta de Alfredo Velasco que nos hace sobre la situación de Guayaquil, ¿no? Que fue la ciudad que más complicaciones tuvo en los primeros días de la pandemia en Ecuador. Entonces él menciona aquí, ¿no? Dice, siendo Guayaquil la peor ciudad del mundo por pico de fallecidos en la pandemia, en redes se evidenciaba la ausencia de medicamentos, muriendo la gente ahogada en sus casas sin oxígeno, mientras los medios luchaban por obtener datos oficiales que solo algunos tuvieron acceso para promocionar su imagen. ¿Cómo empatar las necesidades informativas de las audiencias frente a la agenda informativa de los medios en tiempo de crisis? Bueno, y gracias, Sofi, por esa pregunta. A ver, en realidad, y seguramente ustedes me darán la razón, y lo que yo he podido palpar en mi poca experiencia en medios de comunicación, digamos, a nivel nacional, es que definitivamente yo creo que algunos medios de comunicación tienen agendas políticas, eso es claro, pero muchos de los periodistas, la gran mayoría, no las tienen. Y muchos de los periodistas que hacen periodismo responsable tratan de hacer periodismo responsable, que es nada más que dar información objetiva. En ese sentido, pues también se ha tocado, por ejemplo, en el tema de posicionarnos como comunicadores científicos durante la peor crisis sanitaria del planeta, no viene de la mano de alzar la imagen personal. O sea, nadie está buscando aquí réditos de decir, mira, soy el mejor periodista o el que mejor informo o el que más rápido lo haga. Sin embargo, viene de la mano de que la información en pandemia es tan rápida que quien se actualiza y quien tiene la capacidad de divulgar adecuadamente, pues es quien mejor llega a las masas. A la final, las redes sociales han estado ahí y todos hemos tenido la capacidad de hacerlo y obviamente todos hemos tenido la capacidad de comunicar. ¿Qué pasó con los datos en Guayaquil, en el Ecuador? Definitivamente, y este es un problema que te digo, he sido muy, yo fui atacado por un grupo que yo, bueno, el que yo les llamo el hate, ¿no? Muchas veces uno recibe comentarios en redes sociales de un montón de gente y a uno le toca ponerse aceite en la piel para que le resbale todo. Pero claro, el investigador y el periodista investigador no se queda dormido
esperando que le caigan los datos. Tiene que ir a buscarlos y tiene que molestar y tiene que hacer oficios y tiene que generar ruido y, ¿por qué no?, también generar incomodidad en los políticos. Y en Guayaquil, pues nadie sabía qué pasaba, todos en las casas guardados, viendo cómo la gente se moría. Y claro, la mejor forma que pudimos hacer es meter oficios, pedir datos, buscar la forma de que nos den los pocos datos que tenían y pues nosotros visibilizar el problema que se visibilizó a nivel inclusive internacional. Yo estuve de sorpresa hablando con el New York Times, con el Spiegel de Alemania, con la BBC, sobre lo que pasaba en Guayaquil, y la poca información que teníamos era la más objetiva que podíamos dar, ¿no? Entonces, en esa lógica, yo le veo que el tema de tener una divulgación científica rigurosa, pues definitivamente rompe todo el tema de agendas políticas o de agendas económicas que alguien le pueda poner a un periodista. A mí me ha pasado, yo he sido, digamos, me han ofrecido, oye, por favor, promociona mi producto antiviral porque tú tienes espacio en Por Tu Salud que ve todo mundo. Les digo, no, rotundo, ni siquiera me interesa escuchar tu oferta económica, porque el momento que tú haces eso, pierdes lo que no tienen los políticos, que es la credibilidad que los investigadores, en este caso que hacemos divulgación, o los periodistas que hacen divulgación, la tienen porque confían, el lector confía en esa persona, no por dónde trabaja, sino por quién es. Y en el Ecuador tenemos ejemplos clarísimos, tú bien lo sabes, Diana Monroy, una periodista que hace independiente, pues hace el periodismo, duele a quien le duela, llegue a quien le llegue. Entonces, en esa lógica, pues yo creo que es también cuestión de despabilarse, ¿no? Abrir un poquito ese mundo y decir, bueno, los datos no te van a llegar a tu correo electrónico porque has puesto un tweet con una carita triste diciendo que no hay datos. Tienes que ir a buscarlos y tienes que hacer todo lo posible, porque en los países en vías de desarrollo, donde el acceso a los datos es complicado y donde los políticos tienen agendas políticas, pues te toca buscar las formas para darle al público, a quien tú te mereces, pues la información confiable que ellos buscan, ¿no? Entonces, en esa lógica, pues, esa fue la experiencia con Guayaquil. Si hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, créeme que hubiésemos sido noticia mundial más de lo que fuimos, porque lo que pasó en Guayaquil hasta ahora no se ha divulgado de la manera que nos gustaría. Ha sido la ciudad con más muertes en un solo día en el mundo, per cápita. Es decir, ningún país en el mundo tuvo tantas muertes como tuvo el Ecuador en un solo día. Y eso no es lo mismo que, por ejemplo, se mueran 1000 personas en España cuando nosotros estábamos en el Ecuador viendo con ojos aterrorizados, a que se mueran 1000 personas en el Ecuador, que tiene la cuarta parte de la población y tiene un sistema sanitario roto, quebrado y sin dinero. Es decir, la crisis sanitaria nos golpeó como nunca nos ha golpeado, y eso es lo que nosotros tratamos de comunicar a la sociedad, ¿no? Y pues claro, a la final quien te juzga no soy yo mismo, sino que te juzga la gente, la audiencia, y cuánto engagement puedes tener con esas comunidades, pues y a la final, si es que has logrado hacer ese vínculo de confianza y confían en ti, pues es la prueba fehaciente de que has hecho un buen trabajo, ¿no? Muchas gracias, Esteban. Y bueno, ahora vamos a terminar ya el foro. Quiero darles paso para que ustedes puedan también dar recomendaciones. En este espacio están estudiantes de varias universidades del país. Quiero también agradecer porque hemos tenido la sala llena, se ha llenado totalmente, y estamos también en vivo en Facebook Live por las páginas de las universidades que están participando. Entonces, yo quisiera ahora pedirles a cada uno de ustedes que puedan dar recomendaciones para esta generación de periodistas que se está formando, que son prosumers, que están en un nuevo contexto, en una nueva dinámica social que ha cambiado y en una nueva forma en la que se debe entender la cobertura mediática de los temas de salud. Quisiera que ustedes les den unas recomendaciones sobre cómo deberían ellos defender, desafiarse ante estas nuevas formas de cobertura mediática. Empecemos por José. Bueno, recomendaciones para los estudiantes si se quieren dedicar al tema del periodismo científico. Yo les diría que sobre todo lean muchísimo, sean muy curiosos, se interesen por todos los temas y procuren leer divulgación de expertos que nos llevan a temas que quizá no son los habituales, pero de los que
podemos sacar muchas ideas, muchas fuentes de información y muchas claves de todo lo que sucede. En ese sentido, pues, por ejemplo, les diría que hicieran una buena agenda de expertos personal, ¿no? Una agenda de expertos y cuanto más especializados fueran en temas concretos, mejor para poder preguntarles, para poder contrastar información, para que si el día de mañana se encuentran con que tienen que ofrecer una información sobre una publicación científica que aparece en Nature, en Science, que puedan incluso contrastar con una opinión experta esa publicación, ¿no? Luego que estuvieran atentos a lo que le interesa a la gente de su entorno, a lo que le interesa a la gente en redes sociales, porque esa es otra fuente importante de temas, de posibles temas que pueden tener un abordaje científico, porque al final, si nos damos cuenta, casi todos los temas que nos importan, que nos interesan, tienen un trasfondo científico o alguien los está estudiando, incluso desde ángulos que no hemos pensado, que no hemos considerado nunca. Por ejemplo, lo que decía Pampa hace un momento, resulta que la pandemia no es un tema solo de ciencias biológicas, sino que es un tema mucho más de ciencias sociales. Bueno, puedes estar seguro que si buscas en bases de datos vas a encontrar que alguien ha investigado sobre cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Entonces, en ese sentido, si conseguimos enlazar los intereses del público con la investigación científica que se haga sobre un tema, pues hemos ganado mucho, hemos ya dado un paso importante. Y luego tratar de explicar, en relación con lo que decía antes, cómo funciona la ciencia, porque creo que es algo vital, algo casi importante para la sociedad en su conjunto, hacer entender que nuestro principal sistema de conocimiento, de acumular conocimiento certero, conocimiento del que nos podemos fiar, pues tiene unos procesos, puede tener errores, es decir, no podemos simplemente decir, esto lo dice la ciencia, sino entender que la ciencia es un proceso que va avanzando, que eso comete errores, que todo tiene que tener su contexto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, explicar cuáles son los procesos para llegar a las conclusiones y no quedarnos solo en el titular fácil o en la información más llamativa, en el dato más curioso, sino tratar de explicar todo ese trasfondo que hay, pues también creo que es algo vital, algo muy importante en esta profesión. Me quedaría, bueno, pues con esos pequeños apuntes, al menos a mí me son útiles en el día a día. Gracias, José. Tania. Bueno, para mí es importante que todos tengamos en cuenta muy claro nuestros valores al hacer nuestro quehacer profesional. Los valores periodísticos no se nos pueden olvidar porque nosotros hacemos un servicio público por y para nuestra comunidad. Y asimismo tenemos que crear y nosotros, y también generarlo, un pensamiento crítico de la situación, exponer los contextos de la ciencia. Como decía, la ciencia no es de santos y en los contextos sociales más internos en nuestra querida América Latina, tenemos que exponerlos de una manera muy coherente con las realidades de nuestras audiencias. También preparar muy bien nuestros temas y ahí es cuando tenemos que trabajar en equipo y tenemos que tener, además de esos conocimientos previos en algunos temas de salud que vamos a abordar, tenemos que apoyarnos en las sociedades científicas. A veces es difícil, ¿a quién le doy voz? ¿Quién me puede engañar? Bueno, hay sociedades científicas de epidemiólogos, de infectólogos, de biólogos, etcétera. Las hay y ahí nos pueden asesorar quién realmente es el que puede representar ese tema y que nos pueda ayudar cabalmente para ello. En América Latina, en cada país, hay esas sociedades científicas que podemos ahí buscarlas y apoyarnos. También tenemos que llegar a ese balance en que le gusta
lo que le gusta a nuestra audiencia, lo que está buscando. Yo me apoyo de herramientas básicas como Google Trends. ¿Qué está buscando mi comunidad? ¿Qué está pasando ahorita, por ejemplo, en Colombia sobre VIH? Vamos a tener ahorita el 1 de diciembre el Día Mundial. Entonces, vamos preparándonos para esa redacción. ¿Qué está pasando a nivel local? ¿Quién le está buscando información? ¿De qué temas están buscando? Y asimismo apoyarnos pues de estas fuentes de datos de salud pública o de epidemiología que hay en el país, entender muy bien mi sistema de salud, porque ojo, eso también nos va a ayudar a orientar mejor y darle, digamos, esas soluciones o esas respuestas que está buscando nuestra audiencia. Y por supuesto también abordar periodísticamente los ejes transversales al tema de salud. Determinantes sociales de la salud. ¿Qué está pasando con ese tema en acceso a la salud propiamente o en otros sectores? ¿Qué otros veedores gubernamentales o sociales que podamos también darle voz? Valoremos la pluralidad de nuestras fuentes, que tengamos a la comunidad, que tengamos también a la ciencia, que tengamos a esta parte de las ciencias sociales y que podamos generar realmente una buena conversación y exponer cabalmente los temas de ciencia. Gracias, Tania. Pluralización de fuentes. Vamos con Pampa. Pues coincido mucho con los consejos que han dado tanto Tania como José. Insistir sobre todo en lo que ha dicho José, de tener una buena agenda de fuentes especializadas. Como consejo ya de periodista vieja en estas lides, llamar por teléfono. Hay que llamar por teléfono a la gente, hay que hablar, escuchar, poder conversar, porque nos estamos acostumbrando en muchas ocasiones a hacer un periodismo por correo electrónico, porque es más cómodo, porque luego ya te envían las declaraciones por escrito y entonces tú ya solamente tienes que volcarlas, no tienes que escuchar el audio y transcribirlo, pero eso no te permite repreguntar, conversar, no te permite esa espontaneidad que te da una conversación con tu fuente en la que de repente te cuenta otro tema y de repente tiras de otro hilo y descubres otra historia nueva que no es exactamente la que tú estabas contando. Entonces, hablar por teléfono parece una tontería, pero yo se lo digo mucho a los estudiantes que pasan por la agencia SINC cada año como estudiantes en prácticas. Por favor, no tengáis miedo al teléfono, ¿qué os pasa? O sea, hay que hablar por teléfono, ¿no? Y eso es una costumbre que se está perdiendo y que yo creo que es muy, muy importante. Si queréis dedicaros al periodismo de ciencia, intentad entrar en la redacción de algún medio, que es donde se aprende. A mí muchas veces me preguntan qué hay que hacer, estudiar periodismo y después un máster en periodismo científico o estudiar una licenciatura en ciencias y después especializarse en periodismo de otra manera. Pues mira, no lo sé, lo que hay que hacer es estar en una redacción y aprender en el día a día, aprender a hacer. Enfrentarte con una historia que tienes que contar que al principio te va a resultar dificilísimo porque no tienes ni idea de cómo abordarla, y tener cerca una editora o un editor que sean experimentados y que te vayan guiando y que te aconsejen, que te guíen en un oficio, ¿no? Porque el periodismo es un oficio. Y además solamente así pasamos de ese periodismo que es muchas veces reactivo y que consiste en dejarse solamente informar a través de notas de prensa y recibir aquellas noticias de las fuentes, ¿no? Y entonces reaccionar ante ellas, lo cual está bien porque hay que hacerlo, pero hay que... o sea, ese periodismo reactivo es necesario, pero el periodismo proactivo en el que tú buscas historias que no están contando a los demás, ese es el mejor, porque, bueno, pues vas a hacer algo diferente a lo que ya están haciendo todos los demás, ¿no? Y otra cosa que yo creo que es súper importante, ser buenos compañeros con los demás. Todos metemos la pata en algún momento, todo periodista se equivoca y muchas veces es muy poco grave, con lo cual, bueno, pues no hay gran escándalo, y hay veces que es grave y nos pasa a todos y a todas. Yo creo que eso es muy importante, te puede caer mejor, peor el de al lado, el del otro medio de comunicación que no es el tuyo, pero esa humildad para poder jugar con unas reglas de fair play, ¿no? Y de no hacer sangre en redes sociales cuando está ahí a la vista el error del compañero, a mí me parece también muy importante, porque al final estamos todos sometidos a mucha presión en redes, trabajamos con la presión de la urgencia y de bueno, pues de esa
fiabilidad que queremos tener y muchas veces se hacen pues escarnios en redes sociales por pequeños errores que yo creo que no merecen la pena y que estamos convirtiendo además las redes sociales en un lugar horroroso, ¿no? Y relacionado con esto, creo que hay que empezar a darse cuenta de que lo que importa es tu información, el trabajo que estás haciendo y no tanto tu marca personal. Sé que con esto estoy en contra de lo que dice muchísima gente y muchísimos coaches que lo que hacen es entrenar a los periodistas para que se creen su propia marca personal y así promocionar tal. Creo que eso es el producto de una época en la que nos está tocando vivir, que es una época de precariedad en el oficio, de forma que como no tenemos, bueno, hay personas, yo en mi caso sí, pero hay muchos periodistas que no tienen una estabilidad, que son freelance por obligación, porque no tienen un contrato en un medio de comunicación, entonces tienen que ser ellos su propio negocio, ellos son su propia empresa, con lo cual la imagen de marca eres tú y tú te conviertes en el producto. Esto sucede con periodistas y sucede todavía mucho más con divulgadores. Está ocurriendo todo el tiempo. De manera que al final hay voces que se proclaman, voces expertas en cosas y que realmente son su propia empresa, su propia marca personal y que lo que yo sí que estoy observando es que el mensaje al final es lo de menos. No son muchas las personas, pero están creando una tendencia. Entonces el mensaje acaba siendo lo de menos, la divulgación es secundaria, realmente solamente es un puente para engordar un personaje público. Entonces, lo que os diría a los periodistas, vuestra mejor marca es vuestra información, es vuestro trabajo y es hacer que sea clara, que tenga un servicio público y que sea realmente útil para la ciudadanía. De ahí, pues tu marca personal vendrá detrás, ¿no? La mejor marca es la información. Gracias, Pampa. Vamos con Beatriz. Bueno, yo como no soy periodista, como sabéis, os puedo dar un poco mi visión desde un tema más quizá de comunicación general. Algo que no hemos comentado a lo largo de esta charla y que va a ser importante si os dedicáis a la ciencia, es que con todas esas herramientas que os han dado mis compañeros, que os ha dado José, que os ha dado Pampa, las tengáis en cuenta para identificar la mala ciencia. Porque a veces también nos van a intentar colar mala ciencia, como si fuera ciencia legítima, ciencia de calidad y ciencia robusta, y a ellos se están utilizando para publicar algo que sería una promoción y os utilizan para que, haciéndolo pasar por un estudio, tenga repercusión en los medios. Entonces, bueno, pues sabed eso, con todas las herramientas anteriores vais a tener ya esas alertas para identificar la mala ciencia. Y en cuanto a vuestro trabajo, yo diría que como en cualquier otra profesión, lo hagáis con honestidad y sobre todo con rigor y teniendo en cuenta una cosa, la responsabilidad. Vais a tener muchísima responsabilidad porque vais a poder afectar a la vida de las personas. Vuestras informaciones en salud, en ciencia, van a tener un impacto sobre la vida de las personas. Y yo creo que si sois conscientes de esto, del impacto que tenéis sobre la cotidianeidad y sobre la salud de la gente, seguro que con esa meta, con ese objetivo y sabiendo bueno, pues, que este impacto existe, la honestidad y el rigor van a ser ahí como las brújulas que os guíen siempre. Entonces, bueno, solo desde mi punto de vista de divulgadora sería un poco el mensaje que me gustaría mandaros. Gracias, Beatriz. Cerramos con Esteban. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y no sé cuánto mucho les pueda yo aconsejar a los estudiantes de periodismo desde mi postura, pero creo que después de todo lo que han dicho en este foro, pues me queda muy poco por aportar. Puedo yo decir que desde mi visión me ha servido muchísimo dejar de lado mis opiniones políticas. El Ecuador, Latinoamérica y seguramente Iberoamérica somos apasionados por el fútbol y apasionados por la política, porque cualquiera de los dos pues nos causa problemas, pero en general, ¿qué consejo les podría dar? No sé si se ha validado técnicamente en el campo del periodismo, pero he notado que desde que me dejé de lado de dar opiniones,
políticas, por ejemplo, de dar opiniones que cualquier persona puede opinar, y eso está muy claro, y he ganado mucho más audiencia al dar contenido informativo que se enfoca en tal vez brindar algo que pueda ayudar a la comunidad. Creo yo que el momento en que tú eres un periodista serio, que haces tu trabajo, pero que claramente también te conocen por tener una postura política, que tú das tu opinión todo el tiempo con cierto sesgo, podría en este punto pues mermar a un grupo de gente que igual te interesa llegar, porque a la final en un mundo diverso pues tú necesitas tener una audiencia que te escuche desde todas las aristas. Creo que ese podría ser uno de mis consejos, tratar de ser neutral en ciertos temas álgidos. No me refiero a la política pública, porque la política pública, más bien yo creo que el periodismo científico está casi a la puerta del Ejecutivo y del Legislativo para proponer cambios en la política pública, pero la política partidista, pues yo creo que puede ser un punto en el que podemos dejar de lado, al menos desde el punto de vista de nuestra vida pública personal en redes sociales, y eso va a generar pues que la gente te tenga a ti en un nivel de confianza y objetividad, que es lo que muchas de las personas buscan, ¿no? Y finalmente yo creo que, como ya lo han dicho, la rigurosidad es básica, el tema de decir no sé, el tema de consultar a la gente adecuada y el tema de tratar de llegar por los canales adecuados es fundamental. Y pues a la final esto yo creería que toma tiempo. Yo empecé y todos empezamos con blogs y con Facebook y hace 10 años a tratar de hacer divulgación científica a la brava, como decimos aquí, pues eventualmente todo esfuerzo paga y finalmente capacitémonos todo el tiempo. Me acuerdo claramente, Sofi, creo que antes de conocernos en persona, ella me llamó y en el primer programa de televisión me dio un consejo que si es que yo no hubiese sido receptivo a las críticas constructivas, pues yo seguramente no hubiese mejorado. Me dijo, mira, estás muy bien, pero tienes que pararte bien, tienes que hablar mejor, estás con la muletilla por aquí, estás con esto por allá, tu vestimenta no va con la cámara. Y ese tipo de retroalimentación de periodistas buenos y solidarios y el fair play que hablaban, pues yo creo que es fundamental. Escuchemos a la gente que tiene experiencia y obviamente eso te hace en una constante, digamos, retroalimentación y te ayuda a crecer, ¿no? Y como en todas las áreas del conocimiento y de la práctica, pues leer, aprender, capacitarse es fundamental. Cada uno de nosotros tiene un mundo por explorar, inclusive con toda la experiencia que podamos creer que tenemos, no sabemos nada y cada vez entre más viejos nos hacemos nos damos cuenta que menos sabemos y creo que cuando alcancemos ese nivel de autopercepción, creo que habremos alcanzado un nivel de decir, bueno, estoy en la capacidad de hacer un buen periodismo científico porque pues conozco mis limitaciones, ¿no? Y por lo demás, pues sean ustedes mismos, tengan una piel fuerte, no todo el mundo te va a querer, no eres moneda de oro, como le decimos por aquí, para que todos te quieran, pero es parte de la vida, es parte del ejercicio profesional de todas las áreas, pues y a meterle muchas ganas, que el esfuerzo paga, ¿no? Les agradezco infinitamente, Sofi, como yo te decía antes, tengo que volar a otra reunión que tengo, pero ha sido un honor, me siento honrado de estar con ustedes. Qué pena que me ha tocado hacer el final de esto, no me hubiese gustado porque me siento en realidad aquí un aprendiz con todos ustedes y sus grandes capacidades, pero bueno, ya que estoy aquí, pues les mando un fuerte abrazo a todos y les agradezco enormemente por abrir su conocimiento, ¿no? Que es lo que buscamos desde nuestros puntos. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias. Solo acoto las 5 ideas más importantes. Contextualizar la información, la pluralidad de las fuentes, la experiencia en las salas de redacción, la responsabilidad de informar y los cambios para desarrollar contenidos de valor. Muchísimas gracias a ustedes por haber sido parte de esta mesa sobre los temas de cobertura de salud en el Perdebate 2021.